formulación. Unos minutos más vamos a pasar la clase para luego proceder ya con la prueba correspondiente. Les había comentado de que la formulación matemática del modelo de transporte es justamente un planteamiento de programa lineal, como ustedes verán. En la función objetivo se establece como el mínimo de z, pero también se puede, atención, plantear como el máximo de z, si es que se van a optimizar beneficios, ¿sí? Pero vamos a inicialmente a estudiar como la minimización de costos, que va a ser igual a la sumatoria doble en base j y en base i de c sub i sub j por x sub i sub j. Y lo más interesante es acá en las restricciones, porque fíjense, hay restricciones de tipo menor igual o de tipo mayor o igual. Va a ser del tipo menor igual cuando se trate de las ofertas y va a ser del tipo mayor igual cuando se trate de las demandas, donde x sub i sub j van a ser siempre mayores o iguales a 0, porque en ingeniería trabajamos con hechos objetivos, ¿sí? A sub i sub j es la oferta y se expresa en unidades, y b sub j es la demanda, ¿sí? Que se expresa en unidades. Para comprender aún más este modelo de estudio se tomará un problema particular y se planteará en términos matriciales que vamos a ver a continuación. Estos son los orígenes. Miren, son tres orígenes. Origen 1, origen 2, origen 3. Y existen dos destinos. Destino 1, destino 2. En los orígenes sí existen ofertas, y estas ofertas son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y los destinos, ¿sí?, tienen demandas, y esas demandas van a ser B sub 1 y B sub 2. Podemos transportar del origen 1 al destino 1 x sub 1 sub 1, o también podemos transportar del origen 1 al destino 2 x sub 1 sub 2 unidades. Y ustedes verán que aquí esto no es nada más que un arreglo matricial con el que los que habíamos estado trabajando. Es x1, 1, x1 sub 2, debido a que el primer subíndice corresponde a la fila y el segundo corresponde a la columna. Entonces, como verán, x sub 1, 1 corresponde a primera fila, primera columna. X sub 3, 2 corresponde a la tercera fila, segunda columna. Muy bien, de esta manera se plantea el problema de transporte en términos matriciales. Pero aquí tiene que haber algo que es importante, que ustedes lo tomen en consideración, y de aquí en adelante, para resolver un problema de transporte, es una condición inevitable, ¿sí?, que la sumatoria de las demandas sea igual a la sumatoria de las ofertas. Esa es la condición sine qua non, con la cual no se puede resolver un problema de transporte. Pero ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio en esta situación? Vamos a ver enseguida estos dos casos. Inicialmente veamos entonces cómo podemos plantear matemáticamente ese problema de transporte, este problema de transporte que está presentado acá. Va a ser igual, dice, a la doble sumatoria, por lo tanto vamos a sumar tanto por fila como por columna por todos los costos, solamente que aquí los costos son uno solo entre el origen y la demanda, el costo unitario. Entonces vamos a hacer solamente la suma de los 6 términos. Miren, x sub 1, 1 por C1, x sub 1, 2 por C sub 2, x sub 2, 1 por C sub 3, x sub 2, 2 por C sub 4, x sub 3, 1 por C sub 5 y x sub 3, 2 por C sub 6, que están acá involucrados los costs en cada una de estas casillas. Y ahora, donde sí vamos a tener especial cuidado es en la formulación de estas restricciones. Dice que x1 sub 1 más x sub 1 sub 2 tiene que ser igual a sub 1, ¿de acuerdo?, en el planteamiento general, pero el problema particular, pero en forma general tiene que ser menor o igual a sub 1. Para la segunda fila va a ser x sub 2, 1 más x sub 2, 2, y esto es igual a la segunda oferta. Para la tercera fila va a ser x sub 3, 1 más x sub 3, 2, va a ser igual debería ser menor o igual a sub 3, que es la oferta. Y ahora veamos por columnas. X sub 1, 1 más x sub 2, 1 más x sub 3, 1. Esta columna debería ser mayor o igual a b sub 1, pero estamos igualando ya. X sub 1, 1 más x sub 2, x sub 3, la suma de estos tres elementos de la columna va a ser
mayor o igual a b sub 2, pero estamos en este caso ya considerando como igualdad, y donde todas las x sub y sub j son mayores o igual a 0, que es la condición de no negatividad. Acabamos de demostrar que evidentemente un problema de transporte puede ser resuelto como si fuera un problema de programación lineal. Sin embargo, fíjense la cantidad de variables que estamos utilizando es un problemita 3×2, de manera que si vamos a un problema un poco más general, que sea un 5×5, imagínense la cantidad de variables, y prácticamente no podríamos resolver por el método de la programación lineal, o necesitáramos computadores poderosos para que se puedan resolver. Como podrá observarse en el planteamiento del programa lineal, la resolución aplicando los algoritmos conocidos de programación lineal, como los métodos de las dos fases o penalización, es factible pero muy laborioso, debido a la gran cantidad de variables que se presentan, lo que acabo de comentarles. Por otra parte, existe la dificultad que la resolución por los métodos conocidos presente números fraccionarios, y por la necesidad de expresar los resultados en números enteros, debería aplicarse la programación lineal entera, que hace más compleja la resolución del programa de programación lineal. Por ello que el problema de transporte se resuelve por algoritmos propios, que son los que vamos a estudiar a continuación. Hasta este punto, ¿alguna duda? Creo que no hay dudas, ¿sí? Más aciertos que... La única duda es a qué hora empieza el examen. Un poquito de paciencia, por favor. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando la sumatoria de ofertas no es igual a la sumatoria de las demandas. Entonces, inicialmente vamos a ver qué es lo que pasa cuando la oferta es mayor que la demanda, como es el caso del presente ejemplo. Miren, aquí hay 3 orígenes, 5 destinos. Estos valores que están dentro de las casillas representan los costos unitarios. Estas corresponden a las demandas de cada uno de estos destinos, y estas corresponden a las ofertas de cada uno de estos orígenes. La suma de las ofertas es igual a 200 y la suma de las demandas es igual a 195. Por lo tanto, la oferta es mayor que la demanda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos equilibrar? Es agregando una demanda ficticia, como en este caso. Entonces agregamos una columna de una demanda ficticia que va a ser D sub 6, asignamos costos ceros y aumentamos una demanda ficticia que es igual a 5, para que la suma de las demandas con la suma de las ofertas siempre igualen, y a partir de este punto recién se pueda resolver cualquier tipo de problema. Aquí veamos un ejemplo del caso contrario, donde la demanda es mayor que la oferta. Entonces aquí planteamos el problema de transporte de 3 orígenes a 4 destinos. Estas son las ofertas de los orígenes y estas son las demandas de los destinos, y sumamos las ofertas, pero en este caso resulta que las demandas son mayores que las ofertas. Como ustedes verán, las ofertas suman 500 y las demandas suman 600. En este caso, entonces, tenemos que agregar una fila, ¿sí?, de costos ficticios, y aumentar 100 en el caso de los orígenes para sumar a 600. Este vector se llama vector de costos ficticios. Esta es la oferta ficticia. Entonces, esta es una primera consideración que tenemos que hacer al punto del inicio del algoritmo que nos indica los dos grandes científicos, Kantarovich y el otro holandés, que en ese momento se me ha olvidado el nombre, ¿no? Koopmans. Luego ahora vamos a estudiar cómo encontrar la solución básica inicial, que se va a denominar SBI. ¿Y qué digo acá? Porque una vez verificada la igualdad de la demanda y la oferta del producto a transportarse, debe encontrarse una solución básica inicial que permita aplicar el algoritmo de solución. Existen estos métodos. El primero es el método del rincón occidental, el segundo el método de los costos mínimos, y el tercero el método de las aproximaciones de Fogel. El primer método, el método del rincón occidental, lo vamos a estudiar enseguida.
pero solo con el afán, ¿sí? Con el afán de hacer una... poder identificar la secuencia en sus cerebros, por decirles algo así, para que se puedan dar cuenta de cómo se pueden asignar. Entonces, lo primero que vamos a estudiar entonces ahora es el método del rincón noroccidental que les presento ahí. Ahí está el método del rincón noroccidental. El título, método del rincón noroccidental. Hacemos una brevísima pausa, por favor. Un momentito vamos a... Muy bien, entonces continuamos con nuestro análisis. Un momentito, por favor, vamos a reanudar compartiendo este método, los conocimientos para aplicar el método del rincón noroccidental para encontrar la solución básica inicial. ¿Cómo opera este método? Entonces, normalmente para este método no se consideran los costos en absoluto. Simplemente he llenado las casillas. Olvídense ustedes de estos valores que están aquí dentro. Olvídense de los valores que están aquí adentro. Bien, solamente se nos presenta el problema con las ofertas que tienen los orígenes y las demandas que tienen los destinos. En este método, entonces, tomamos la casilla que se encuentra en el rincón noroccidental. Es en este punto. Nos fijamos en los dos extremos y tomamos el menor valor de ellos. Entre 140 y 100, el menor valor es 100. Por lo tanto, aquí asignamos 100 unidades. Y por lo tanto, estas casillas ya no se puede agregar nada más. Simplemente hay que colocar una rayita nada más, ¿no? Acá, una rayita nada más. Bien. Pero para completar al lado derecho a las ofertas, ¿cuánto podría agregarle? Si le aumento 40 unidades, entonces 100 más 140 son 140. Entonces aquí ya no puedo asignarle más y le pongo simplemente rayitas nada más. Pero aquí puedo agregar, ¿cuánto tendría que agregar para llegar a 250 unidades? Podría agregarle 210 acá, más 40 serían 250, pero me fijo en este otro extremo y solamente me admiten 160. Entonces, ¿puedo agregar aquí 160 unidades? Sí, puedo agregar. Y agrego 100 unidades y por lo tanto ya no puedo agregar nada más en la fila. Ya sumado 40 más 160 son 200 unidades. ¿Cuánto podría agregar acá para completar a 250 unidades? Agrego 50 unidades y completo la columna. Muy bien. Entonces, a continuación aquí tengo, ya no puedo agregar a todo esto porque ya está completado. ¿Cuánto puedo agregar para llegar a 200? Podría agregar acá 150, pero si agrego 150 me paso de 100. Entonces, cuando mucho puedo agregar 100 unidades. Y al agregar 100 unidades ya no puedo agregar nada más en la columna. ¿Cuánto puedo agregar acá para que la suma sea igual a 200? Por lo tanto, 50 más 100, agrego 50 y completo 200. Y aquí automáticamente, ¿cuánto podría agregar? 100 unidades y se han agregado 150 unidades y se completa. ¿Cómo podemos comprobar? 100 más 40 son 140, 160 es igual a 160, 50 más 100 más 50 son 200, 100 es igual a 100. Ahora veamos por columna, 100 es igual a 100, 40 más 160 son 200 más 50, 250, 100 es igual a 100, 50 más 100 es igual a 150. Y acabamos de encontrar la solución básica inicial por el método del rincón noroccidental. Sin embargo, yo quiero solicitarles a ustedes de que este método, claro, nos ha servido para darnos cuenta cómo poder asignar, pero es el método que más se aleja de la solución final del problema, por lo tanto, lo utilizamos como una referencia histórica y didáctica para que den los primeros pasos en la comprensión de la asignación de estos valores. Vamos a estudiar ahora el método de los costos mínimos. Y este método es muy interesante porque se trata de asignar
valores en función de los menores costos mínimos que existan. En este caso, estos son los costos mínimos, por eso que se colocan dentro de un recuadrito, después de cada casilla, ahora los costos. El método anterior no toma en cuenta los costos, por lo tanto, está un poco más alejado de la solución. La aplicación del método se encuentra alejada de encontrar una solución en breve tiempo, mientras que este método de los costos mínimos se acerca mucho más. ¿En qué consiste? Como ya sabemos que son los costos mínimos, perdón, son los costos de envío, por ejemplo, del origen 1 al destino 3, el costo de enviar es de 8 unidades monetarias por unidad física. Bien, estos son entonces los costos unitarios. Entonces, ¿cuál es el menor costo unitario de todos estos? Resulta que aquí hay valores de 0 y hay un cuádruple empate. Voy a desempatar asignando 100 unidades a este 0. Si asigno 100 unidades a este 0, entonces en esta fila ya no puedo asignar nada más y coloco rayitas. Muy bien. Como ya no podemos asignar nada más en la cuarta fila, entre la primera, segunda, tercera fila, ¿cuál es el menor costo unitario entre 1, 2, 8, 6, 4, 3, 5, 2, 9, 7 y 8? Por supuesto que es 1. Me fijo en los extremos. ¿Y cuánto es lo máximo que puedo asignar? 100 unidades. Porque este es 140. Si asigno 140 me paso, ya no se me permite. Entonces asigno 100 unidades y por lo tanto ya no puedo asignar nada más a la primera columna y a la cuarta fila. Me fijo ahora entre la primera fila, entre en esta submatriz cuyo perímetro estoy indicando, y encuentro determino cuál es el menor costo unitario y evidentemente es 2. Entonces, como es el menor costo unitario, ¿cuánto puedo asignarle? Me fijo en el extremo 140 y en este otro extremo 250, pero yo tengo asignadas 100 unidades acá, más 40 serían 140 unidades y completo ya la primera fila también y coloco rayitas. Entonces ahora solamente voy a poder trabajar con esta submatriz de acá. Entre 4, 3, 5, 8, 7, 9, ¿cuál es el menor valor? Acá tendría que ser 3. Ah, no, pero ya tengo aquí, pues ya hemos asignado 100. Eso tampoco ya no puede funcionar. Entonces simplemente queda entre esto y esto de acá. Esta submatriz de acá. Entre 4, 5, 8 y 9 simplemente queda el 4. Como menor valor, me fijo en los extremos. Aquí tengo que asignar 160 unidades y aquí 250 unidades. ¿Cuánto es lo máximo que puedo asignar? 160 unidades, porque así completo la fila más. Y ahora simplemente me queda este valor, estos dos valores de acá. ¿Cuánto puedo asignar para aquí para completar la columna? 50 unidades. ¿Dónde se encuentra el otro menor valor? Y automáticamente aquí tengo que asignar en 850. Y de esta manera he asignado aplicando el método de los costos mínimos. Y el último método, sí, es el método de las aproximaciones de Fogg. Dame un ratito. Aquí está una explicación de la forma en la que hemos determinado. Aquí tienen ustedes. ¿Sí? Siguiendo el algoritmo para asignar envíos de O sub I a D sub J, debe determinarse la casilla del menor costo unitario. En este caso, se cuenta con un cuádruple empate con los 4 ceros asignados en la fila ficticia acá. Se tomará aleatoriamente la casilla de la cuarta fila y la tercera columna. Cuarta fila, tercera columna. Porque aquí hay para desempatar. Y asigno 100 unidades. Al asignar 100 unidades, miren, tanto la columna como la fila ya dejan de funcionar. Porque aquí es 100 y a este otro lado también es 100. Y sigo. Se tomará aleatoriamente la cuarta fila y tercera columna observando la correspondencia con los extremos de la casilla. Se infiere que solo pueden asignarse 100 unidades que completan la asignación y no pueden agregarse nada más en la fila ni en la columna, ni en la fila, ni en la fila, ni en la columna, porque se han asignado 100 unidades.
Nuevamente se analizan los costs unitarios y se determina que el menor valor, por supuesto obviando ya esta fila y esa columna que ya tienen asignación, me fijo en la submatriz que queda libre. 1, 2, 6, 4, 4, 5, 2, 9, 8, que son las casillas que están libres. ¿Cuál es el menor valor? Es 1. Ahí está. De manera que cuidando el valor a asignarse sea el menor de los extremos, se agregan 100. Me fijo en los extremos 140 y 100, entonces puedo agregar 100. Y si agrego los 100, entonces esto ya no funciona. Ahí está. Con las casillas que aún no tienen asignación, descartando las filas y columnas ya complementadas, nuevamente se determina el menor costo unitario, en este caso 2, el de acá, y asigno 40 unidades. De manera que 100 más 40, 140, pero hacia abajo no me perjudica en nada todavía. Analizando la oferta y demanda de los extremos de la casilla considerada, solo pueden asignarse 40 unidades, completando la oferta 1 y consiguientemente sellando la posibilidad de mayor asignación en la fila. Y acá viene la explicación del resto. Nuevamente, aplicando el proceso, se determina que el menor costo unitario de una casilla aún libre corresponde a 4 en la segunda fila y segunda columna. Segunda fila, segunda columna acá, que es el menor valor, y asigno. ¿Cuánto puedo asignar? Me fijo en los extremos. Solamente puedo asignar 160. Entonces dejamos de trabajar ya con estas tres filas y con estas dos columnas. Asigno 160 y completo esta fila, pero aún así no se ha completado todavía la fila, ¿no? La fila. Aquí está. Nuevamente aplicando el proceso se determina que el menor costo unitario de una casilla aún libre corresponde a 4 en la segunda fila y segunda columna. Analizando los extremos se asignan 160 unidades en la casilla, igualando a la segunda oferta. El siguiente costo unitario menor a las casillas aún libres de 8 correspondiente a la tercera fila cuarta columna, asignándose 150 unidades que iguala a la cuarta demanda. Queda una sola casilla libre que por lógica se crean 50 unidades igualando a la oferta y demanda de fila y columna correspondientes. Esto es lo que se ha hecho, ¿no? Agregar acá 150 unidades acá en este menor costo unitario, de manera que aquí culminan las 150 por columna y agrego aquí 50 y completan a 200 y se completa toda la asignación. Entonces este es el segundo método. Miren, estimados estudiantes, vamos a quedar acá. Yo necesito un poco más de tiempo para explicarles el tercer método para encontrar la solución básica inicial, que es el método de las aproximaciones de Fogel, que también ya lo preparé. Sin embargo, tenemos por delante un examen y quisiera darles un tiempo lo suficientemente adecuado para que puedan resolverlo. Les voy a pasar el examen acá a esta parte. Entonces voy a cortar acá la grabación. Vamos a